Que además estamos tremendamente preocupados porque hemos dedicado varias horas a comentarles qué es lo que ha ocurrido en Venezuela después de estas elecciones, que para muchos fueron robadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Y resulta que eso puede tener repercusiones para los países de la región, particularmente también para nosotros. Por lo mismo se están preocupando las autoridades de la frontera norte. Hay, a lo menos, en cálculos preliminares, la posibilidad de que salgan unos 3 a 4 millones de venezolanos de mantenerse Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Esto prendió las alertas, las prendió Perú, que ya reforzaron su frontera. También las alertas se han prendido en otros países de la región. Sí. Y por supuesto que el gobierno chileno no pudo quedarse al margen. Ajeno. Viajó el subsecretario Manuel Monsalve precisamente para sostener reuniones para proteger la frontera norte. Rodrigo Pérez está allá. Rodrigo, buenos días. Sí, y estamos justamente a un costado de lo que yo podría decir, ¿no?, que es como la polémica zanja. Estuvimos nosotros acá hace 2 años específicamente. Y esto ha cambiado un poco. Yo te voy a mostrar lo que es la frontera, la zanja, lo que usted ha escuchado que antes se pasaba de un lado hasta el otro, sí, simplemente saltando. Esto es el límite entre Chile y Bolivia. Y lo que separa son varios metros, O sea, evidentemente hoy día se le hace mucho más dificultoso. Porque a un costado también tenemos una reja. Tú lo ves, ¿no? Pero esto es lo que está a un costado del complejo. Yo diría estamos aproximadamente unos 300 metros del complejo, que es la estructura que usted puede ver al fondo. Y aquí está muy bien custodiado. El problema, José Pri, es lo que ocurre en esta dirección. Me voy a acercar por acá, perdón. Hacia allá existen los llamados bofedales. Tú ves la inmensidad de la extensión. El horizonte prácticamente no te logra mostrar todos los kilómetros que son justamente los que dividen nuestro país con específicamente Bolivia. Nosotros estamos en este punto en Colchane. Y traspasan la barrera, esta barrera que era un bofedal, ¿no?, una barrera natural, durante la noche con incluso anoche hubo menos 5 grados. Menos 5 grados. Y uno creerá que eso es suficiente para evitar que la gente pase por pozones de hielo y agua. Claro. Pero esta mañana yo les compartí imágenes, cuando veníamos hacia Colchane, pudimos observar aproximadamente 15 personas caminando con sus bolsos rumbo a Iquique probablemente. Eso está pasando ahora, en este momento. No ha parado. Conversando justamente con los equipos militares que están aquí a un costado. Estos, José, por ejemplo, mira, que tú ves acá, son containers militares. Estos focos tratan de iluminar esta frontera y hay varios, tienen cámaras térmicas, muchos de ellos, y observan cómo de noche grupos gigantescos de personas, ¿no? Estoy hablando de 100 personas, 200 personas, comienzan a traspasar la frontera. ¿Y cómo lo hacen? Con las cámaras térmicas lo que se observa es que primero se acercan 2 o 3. Comienzan a observar si es que hay algún tipo de seguridad. Y si es que no lo hay, comienzan a traspasar entonces de alguna manera estos bofedales. José Pri. Ya, o sea, si tú viste ayer, la imagen que estamos viendo acá abajo es la que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Gente que está en el camino esperando a ver si alguien los lleva. Claro, la de esta mañana. ¿Esta mañana? Y eso debe ser permanente durante todo el día. Ya, y esto pasa... Ahora, hace minutos. Y esto pasa en nuestras narices, básicamente, porque es insólito. Claro. Claro, a ver, pero si ahí está... A ver, estos son los que caminan, los llamados caminantes. Pero si nosotros nos vamos a mover durante el día, además por Colchane, y les vamos a ir mostrando. Pero si nosotros vamos en dirección hacia donde están los camiones, habrán unas 15, 20 van aproximadamente que les cobran cerca de 40.000 pesos a cada uno para subirlos a la camioneta y llevarlos en van hasta Iquique. Los que ya no tienen los recursos simplemente caminan. O sea, probablemente pero, perdona, hay servicio de sobre ruedas. A ver, Rodrigo, déjame entender, ¿hay servicio de transporte para migrantes irregulares? Exacto, y eso es día y noche, José. Día y noche. Hay un servicio de transporte regular, buses piratas, que nos transportan entonces por la ruta. Lo que pasa es que uno, digamos, esto sabía que venían buses, que paraban aquí en la estación central, qué sé yo, todo el cuento, pero ya con tanto tiempo uno suponía que esta cuestión ya estaba más o menos controlada. Pero si tú me estás diciendo que ahí hay gente que está con las van estacionadas en el complejo fronterizo ofreciendo el servicio, sí. O sea, es como cerremos por fuera, entonces. Eso
Eso es justamente lo que han intentado evitar de alguna manera. A ver, mira, este complejo fronterizo además ha sido modificado en su funcionamiento varias veces. Hace 6 meses esto tenía horario de cierre, 6 de la tarde. 6 de la tarde la gente comenzaba a pasar sin ningún tipo de control. Lo ampliaron 24/7 porque eso fue muy polémico. Y a pesar de eso, la gente traspasa, yo te digo, por la inmensidad del desierto a través de los bofedales. Y hay presencia policial. Tú lo ves, mira, pusieron esta reja. Esto es nuevo. Esto no estaba hace 2 años. Esta reja perimetral está a un costado de la zanja. Es decir, alguien que quiere saltar por aquí, tendría que saltar la zanja, atravesar el agua, atravesar la reja y además hay un control policial aquí, mira. Esto es justamente la frontera. ¿A dónde está aquí el carabinero? Esto es la frontera. Ya, el problema son los 410 o 420 kilómetros de extensión. Es casi imposible poder controlarlos todos. Te escucho, Pri. Es que tienes toda la razón, porque una cosa es lo que ocurre ahí, donde están además los puestos de monitoreo, de vigilancia, pero esto que tú nos estás mostrando no es la realidad en toda la frontera. Si ese es el gran problema que nosotros tenemos cuando hablamos de las fronteras permeables, es porque hay lugares en donde no existe la zanja, no existe esa vigilancia y pasan igual. El problema es cuando pasan tan cerca incluso de estos puestos de vigilancia y pueden seguir avanzando porque tienen esas facilidades. ¿Y para qué estamos con cosas? La ruta 5 es muy difícil tomar vías alternativas y estos buses que avanzan con migrantes que han cruzado incluso de manera irregular y se desplazan por distintas regiones del país, nos hemos hecho el loco hace rato, porque la fiscalización, hacerla en la ruta 5 es muy fácil, pero esto sigue pasando. Entonces, ¿en qué minuto le quitamos el espacio para que esos buses sigan operando? Tienen seguramente permiso, cómo llegan, se estacionan ahí, o sea, han visto presencia de las mismas personas que están a cargo de custodiar la frontera. Entonces, ¿de qué se trata además, Rodrigo? Yo me imagino que también... a lo mejor es un punto que puede abordar hoy día el subsecretario Monsalve en esta reunión de emergencia. Pero hace rato que nosotros nos estamos haciendo los locos cómo se trasladan descaradamente en transporte y no estamos hablando que pase camuflado, son buses por distintas regiones de Chile. Tiene que haber ideas nuevas. Exacto. Exacto, y a ver, hay algunos que lo hacen de manera evidente. El problema es la cantidad de gente, Pri, José. Pero si es descarado. Cuando tú piensas en controlar una cantidad, claro, una cantidad importante. Yo no sé si le hago una consulta, Cabo, ¿me puedo acercar un poco a la zanja, solamente hasta la zanja? ¿No traspasar al otro lado? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ya, perfecto. Aquí justamente está el control militar. Tú ves, ¿no? Que hay personas que pasan de un lado al otro, porque aquí hay un comercio ancestral justamente de Colchanes con el pueblo de Bolivia. Y hace 2 años aproximadamente la gente llegaba hasta acá y saltaba. A pesar de que había, y esto a mí me tocó verlo, personal militar armado. Y los enfrentaban y simplemente saltaban. Los desafiaban. Y el personal militar... La verdad es que no podía hacer mucho. Con armas de fuego en la mano no podían hacer mucho. Imagínate tú lo que hubiese significado en ese momento algún tiro. Te estoy hablando de 100, 200 personas. Saltaban y corrían por el desierto. Corrían. Ahí hacían dedos, bueno, ahí las pasaban las noches. Imagínate, yo me tocó ver una vez una persona que saltó la zanja y luego de 3 días me lo encontré en el desierto. Sin agua, sin comer, luego de 3 días. Cuando lo vi, lo reconocí y le dije, yo a ti te vi el día lunes y hoy día es miércoles o jueves. Se puso a llorar. Me dijo, sí, ya no tengo agua, he pasado frío, la habían tratado de asaltar. O sea, es un tránsito que ellos no se lo imaginan, porque a muchos le han vendido la idea de que saltan esta zanja y llegan a Iquique. No tienen ni idea que aquí es desierto y que tienen que caminar 4 días. Y se encuentran con servicios de transporte piratas que le vuelven a cobrar. Hay muchos que han pagado cerca de $2.000, $2.500. Rodrigo, pero ¿cómo lo ves en comparación a un par de años atrás? ¿Hay más control? ¿Está más ordenado? ¿Cómo si tuvieras que hacer la comparación? Sí. Sí, claro. Mira, esto por ejemplo, no existía, ¿no? Lo voy a mostrar un segundito. Mira, aquí el funcionario del Ejército de Chile junto con Carabineros. Acá hay una suerte de valla papal. Tú lo ves. Y esta reja, que es nueva. La zanja por lo demás, esta es la original, que son pocos metros, tú la puedes saltar perfectamente. Y aquí viene entonces la nueva, ¿no? Esto se hizo aproximadamente hace 2 años.
y tú lo ves que tiene agua. Mira, allá tú lo ves, Darwin, no sé si lo vas a poder mostrar. Esto son las medidas nuevas, ¿no? Aquí esto no es muy fácil de atravesarlo, por ejemplo, con niños. Y estas zanjas son varios kilómetros que recorre la frontera. Pero en medio de la noche, a pesar de esto, José, está ocurriendo todos los días, y te lo digo, que esta información que me dicen los funcionarios fuera de cámara incluso, traspasando. Anoche hubo menos 5 grados y nos decían, nosotros veíamos a la distancia, claro, 100 personas, 200 personas. Oye, Rodrigo, bueno, entonces nos imaginamos que esta reunión de emergencia del subsecretario Monsalve con las autoridades del norte, tanto de Arica, Parinacota como también de Tarapacá, tendrá, digamos, no sé, pues no me imagino, oye, tenemos que hacer la zanja más profunda, oye, tenemos que poner un poco más de reja aquí. Yo me imagino que acá habrá medidas nuevas, importantes, innovaciones, digamos, respecto a este tema, ¿no? ¿Qué se sabe? Es lo que uno supone, el subsecretario debiese haber llegado ya, yo creo. Voy a preguntar. Venía justamente rumbo desde Iquique hasta acá en helicóptero, iba a aterrizar y en breve probablemente vamos a tener información sobre eso al interior del complejo José Pri. Pero, a ver, aquí no es fácil la solución. Probablemente va a anunciar mayores recursos, pero son, si no me equivoco, son más de 400 kilómetros. No, sí, claro. Que la verdad es muy difícil poder controlar en medio de la noche. No, y ha sido tan difícil en años que no lo vamos a solucionar. Puedo relatar una serie de escenas que a mí mismo me tocó observar. Sí, es que, mira, Rodrigo, le vamos a ir conociendo porque es muy importante la experiencia de lo que tú has reporteado ahí. El tema es que uno supone que hasta ahora se ha hecho todo lo posible. ¿Qué más se puede hacer? Como dice Rodrigo, a lo mejor son más recursos, pero ¿qué? ¿En medidas que sí han funcionado? Porque los inmigrantes ilegales siguen traspasando. ¿Tú tienes alguna información, Francesco? Mira, justamente estoy preguntando básicamente qué es lo que podemos esperar con respecto a la visita del subsecretario del Interior. Aquí hay dos cosas. Uno, comunicacionalmente el gobierno tenía que hacer algo, ¿no? Estamos todos hablando de este tema, hemos dedicado gran parte del programa. El gobierno no se puede mostrar porque el presidente estaba de viaje, entonces tienen que mostrarse haciendo cosas, ¿no? Eso es primera cuestión. Pero aquí se empiezan a generar expectativas. Bueno, haciendo cosas, ok, pero ¿qué? Y en eso tenemos muchas dudas porque alguien podría... yo sé que hay expertos en seguridad de lado y lado, en política, que ya están planteando que si fuimos demasiado ingenuos en pensar de que Nicolás Maduro no iba a generar una suerte de reacción o iba a aceptar una derrota, ¿y por qué estamos reaccionando recién ahora frente al tema fronterizo? Me explican que no es una reacción, que es más bien un fortalecer. Mira, tenemos un titular de las últimas noticias que lo vamos a poner en pantalla. Dice, se estima que cerca del 20% de los venezolanos está considerando salir de su país en el corto plazo. Esto lo dice el exdirector de extranjería Álvaro Belolio y que proyecta cifras sobre la posible nueva ola migratoria. Es muy posible que estos datos, quizás habla que unos 500.000 podrían llegar a Chile, que estos datos estén sustentados en varias cosas. Mucha gente se va a buscar la reunificación familiar. O sea, convengámoslo, sí. O sea, se viene una persona para acá y después se trae a su mamá, a su papá, que es lo más humano del mundo, digamos. Por eso se hacen cálculos en este sentido y lo que tiene muy, muy preocupado a las ciudades del norte, especialmente, por ejemplo, Arica, que Chacayuta también es un sector sensible. Ha estado muy preocupado de esto el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Lo tenemos en contacto, alcalde. Aprovechamos de saludarlo y yo me imagino que esta noticia y lo que pasa en Venezuela, a usted también sí que le cae como balde de agua fría, sobre todo con estas proyecciones. ¿Cómo lo ve? Buenos días. Así es. Hola, buenos días a Priscila, José Luis. Perdón, estoy en el auto, si hay bulla, le pido disculpas, pero estamos justo en terreno. Pero efectivamente nos deja bastante preocupados con incertidumbre máxima esta situación que está ocurriendo en Venezuela y que esto puede impactar directamente en la frontera chileno-peruana. A juicio nuestro, esta crisis nunca ha finalizado, más bien se mantiene, ¿cierto?, de manera ahí bastante tensa en cada una de las fronteras. En el caso nuestro nos corresponde la frontera de Chile-Perú, que es muy distinta a la de Chile con Bolivia. Sí. No obstante, esto hace que nosotros estemos acá con una preocupación permanente. Solo para algunos datos que ustedes tengan, desde que se implementó la ley de infraestructura crítica en Arica con el ejército, van más de 18.000
personas que han intentado ingresar a nuestro país y que se le han impedido el tránsito. A eso hay que sumar todo un número negro, desconocido, de aquellas personas que ingresan por otros pasos no habilitados, donde siempre hay espacios que son ciegos, ¿no? Donde es imposible que esté todo. Estaba mirando recién lo que pasa en Colchane, muy parecido. Las fronteras son planicies, es desierto, siempre hay, y además los coyotes, los traficantes de personas, estudian y van viendo por dónde después pasan a las personas a nuestro país. Claro, pues inescrupulosos que lucran con esa necesidad. Pero mire, alcalde, usted que está allí en la zona, es cierto, es distinta la frontera de Chile con Perú, que es la que le corresponde a usted, la Chile con Bolivia. Pero resulta que cuando usted dice que son 18.000 personas a las cuales se les ha impedido el paso, ¿para qué estamos con cosas? No seamos ingenuos. Si no es que hayan llegado a la frontera, les dicen que no, tiran la esponja y se devuelven a su país. Seguramente muchas de esas 18.000 personas entraron por pasos no habilitados de forma irregular. Entonces también ahí hay una cifra negra. Cuando nosotros conocemos, y usted particularmente, conoce el terreno, conoce la realidad, ¿qué medida más contundente espera hoy? Porque uno dice, pucha, si yo me imagino que se ha hecho todo, porque si no han hecho todo hasta ahora, ¿qué estaban esperando? Sí, mira, hay medidas que no pasan solamente por la frontera. Primero, sabemos que va a venir un flujo migratorio, eso es evidente, y dado esta situación que está ocurriendo en Venezuela, si continúa esta reacción de Maduro de no entregar y mostrar finalmente las actas de los escrutinios del día domingo, va a venir un flujo importante de personas venezolanas hacia nuestro país. Entonces lo primero es no improvisar. Acá tiene que haber una coordinación de Chile con el resto de los países y sobre todo en las fronteras para no improvisar, que no pase lo que ocurrió antes, actuar sobre la reacción. Segundo, es no invitar. Hay parte de las declaraciones que sale del gobierno ayer que no van a haber visas especiales, no va a haber nada especial que genere y que atraiga y que sea Chile un país que atraiga a más personas extranjeras. Ya nos pasó. ¿Perdón? Eso se descartó. No deberíamos volver a cometer el mismo error. Eso me parece una súper buena noticia. Ya tenemos la experiencia anterior y sabemos qué es lo que ocurrió cuando se hacen invitaciones y las expectativas que se generan. Y además esas invitaciones es finalmente caldo de cultivo para los traficantes de personas que le dicen a los venezolanos vengan a Chile porque van a estar las puertas abiertas y todo. Hay una serie de mentiras que lo ocupan para traer a la gente a nuestro país. Lo tercero que creo que es importante es escuchar a quienes estamos en la frontera. Usted ha sido testigo, yo he conversado con usted hace hartos años y hemos dicho esto está pasando en la frontera, no solamente la crisis migratoria, sino que también la llegada del crimen organizado. Y como estamos en las regiones fronterizas, como estamos en Arica o se está en Colchane, muchas veces no nos pescan porque estamos muy lejos, no estamos en Santiago, pero cuando por no escucharnos, finalmente ocurre lo que pasó especialmente con el crimen organizado que llega al resto del país. A mí lo que me preocupa es que ante los desórdenes migratorios, termino cortito nomás, ante los desórdenes migratorios es el escenario ideal para fortalecer las mafias, para fortalecer los carteles nosotros lo vemos aquí trafican todos los personas días y que pueden llegar a nuestro país. Sí, tal cual, y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Alcalde, una de los planteamientos que usted hace es que ojalá esto lo veamos como región en conversación con los otros países, pero las relaciones con Bolivia han sido bien complejas. De hecho, no se pueden devolver personas que no sean de nacionalidad boliviana por Bolivia, considerando que ingresan precisamente por ese territorio. ¿Y por qué se lo plantea usted? Porque más allá de que usted no tenga esa frontera con Bolivia, quienes ingresan por esa zona llegan a Arica, llegan igual a su ciudad. Entonces va a ser bien difícil pensar que ahora sí vamos a tener una buena comunicación y lo vamos a abordar a nivel regional si no hemos tenido la colaboración nunca de las autoridades bolivianas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá es clave cómo tú te coordinas con los otros países. Por lo menos con Perú tenemos una relación diplomática que ha permitido establecer ciertos rangos de acción para poder tener un mayor control en la frontera, que no es infranqueable. La frontera chileno-peruana sigue siendo permeable, sigue entrando gente por espacios que no observamos, siguen ocupando métodos que ocurren. Recuerden la utilización de niños para poder ingresar a nuestro país, por eso que está también la Fiscalía en ese espacio. Pero la relación con Bolivia, mira, por lo menos en este año, durante estos últimos años, algo se ha avanzado, pero ahí lo importante es qué pasa con Bolivia, si Bolivia va a seguir siendo ese corredor de personas que ingresan a nuestro país o va a tomar un rol mucho más activo de fortalecer especialmente la frontera boliviana-peruana por Desaguadero, que es parte del tránsito donde ingresan estas personas. Estos 18.000 personas que intentaron ingresar a Chile, tú bien lo dijiste,
igual van a seguir sintiendo entrar. Esto es como apretar un globo. Tú apretas el globo por acá, el aire sale por otro lado. Ese es el gran problema Esto es lo mismo, que tenemos. o sea, fortalecemos este espacio, entran por otro. Por eso que es clave acá el fortalecimiento de las fronteras. Perú está fortaleciendo su frontera en el sector norte. Sí. Yo no sé si ¿Alcalde? Bolivia está fortaleciendo su frontera también con Perú. O al menos no lo ha manifestado, pero sí, como entendemos, Perú sí está fortaleciendo la frontera para evitar que ingrese este éxodo masivo que se espera de venezolanos. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué percepción tienen ustedes? Porque yo me imagino que siguen muy pendientes la noticia de lo que ocurre en Venezuela y sobre todo con la proyección de que esos más de 2 millones de venezolanos, o el 20% en realidad, es el 20% de venezolanos que se estima que podrían salir del país y al menos en un año podríamos tener aquí entre 400 y 500 mil. ¿Qué dicen los ariqueños? Mira, primero que todo se generó una situación como de desesperanza, ¿no? Como de angustia de ver lo que está pasando en Venezuela, de esta incertidumbre, de no mostrar los resultados como corresponde, como uno esperaría de cualquier democracia, y ahí te das cuenta que en el fondo no está ocurriendo eso, no hay una democracia que se esté viviendo en Venezuela. Y por tanto, lo que yo he conversado con los vecinos, lo que hemos estado, me han planteado es qué va a pasar ahora. Y lo que nosotros sabemos es que Arica no resiste, no va a resistir nuevamente una nueva ola migratoria como la que tuvimos en su momento. Quizá el momento más fuerte en nuestra ciudad fue durante la pandemia, cuando Perú finaliza sus cuarentenas y ahí tuvimos una fuerte ola migratoria. Nuestras playas, nuestros parques, nuestras plazas estaban tomadas y colapsadas, la ciudad estaba al borde de un colapso. Y eso genera también un agotamiento en la ciudad, en los recursos públicos, en la infraestructura pública. Y hay me preguntan qué es lo que hay hoy día, hay un temor y hay una necesidad urgente de que se tomen medidas ya. ¿Alcalde? Uno dice, ¿qué más medidas se pueden tomar, cierto? Claro. Pero bueno, por lo menos no improvisemos, por lo menos veamos, observemos, escuchemos, no solamente la autoridad, también tenemos que escuchar a la gente que vive en los valles, que ve por dónde transitan las personas, que ve dónde este desorden migratorio generó el mayor aumento de delitos transfronterizos en nuestra ciudad. Contrabando todo tipo, de autos, de drogas, pero sobre todo el tráfico de personas, que es lo que más nos impactó en una ciudad tan tranquila como era Arica. Sí, alcalde, dentro de cómo ha repercutido también de forma negativa en Arica toda la inmigración, hablamos, por ejemplo, de la seguridad, ¿cierto? Pero más allá de la criminalidad en lo cotidiano, no sé, le planteo, en las escuelas, en los colegios, en los centros de salud, ¿cómo se ha ido también de alguna manera ajustando también esa capacidad? Porque la verdad es que están siempre sobrepasados. Sí, bueno, Arica es una ciudad que tiene mucha población migrante por su historia. Estamos en la frontera. Entonces, más del 10%, diría 12, 15% de la población es migrante en Arica. Su mayoría es boliviana, su mayoría es peruana. Pero en los últimos años el salto fuerte y que quedó en tercer lugar en la población venezolana, y eso por supuesto que impacta en nuestra ciudad, porque nosotros somos una ciudad donde nos hacemos cargo de la frontera. Estamos en la frontera. No asumimos responsabilidades que de cierto modo le corresponde al Estado, pero lo asumimos como municipalidad en materia migratoria, sin contar la migración venezolana. Pensemos en la migración cotidiana que ocurre en Arica, ¿cierto? Peruana, boliviana. Mira, el 48% de los partos en Arica son de mujeres extranjeras. ¿48%? Vean esa cifra. Sí, ¿Ya? es muy alto, es muy alto. Ahora, y eso en su mayoría tiene que ver con los países vecinos y nuestra ciudad. Entonces ya hay una sobrecarga por sí, ¿cierto? Y los recursos para Arica son los recursos que el Estado le entrega a cualquier otra región. No se hace cargo de la demanda migratoria. Súmale a eso el factor migratorio nuevo, Venezuela, con este alto número de personas que están llegando y que por supuesto hacen que se tensionen los sistemas de salud, que se tensionen los sistemas de educación, que se tensionen los sistemas de seguridad, porque a una carga natural por geografía que tenemos en Arica tienes que sumar ahora otro factor, que es el factor venezolano, y además esta mirada bastante centralista de nuestro país, que no entiende que Arica es la frontera, que la frontera no es una línea que divide dos países. Pero es que la frontera es un territorio más amplio. Mire, es una Arica ciudad que no resiste. Además hemos visto cómo proliferan los campamentos o las tomas. ¿Y sabe por qué además se lo pregunto, alcalde? Porque además quienes ingresan de forma irregular tienen facilidades. Y voy a decir facilidades porque el cobro es excesivo, y lo hablábamos recién de personas o estos coyotes que van lucrando con esta necesidad de seguir avanzando una vez que ya están en territorio chileno.
Porque resulta que en nuestras narices se instalan los buses o vehículos de transporte que los lleva a distintas ciudades. No todos los que llegan a Arica ingresaron por un paso irregular y llegaron caminando. Y yo me imagino que ahí también nosotros hemos hecho vista gorda. Alcalde, parece que no, lo perdimos. ¿Usted me avisa? Sí, ya, vamos a retomar con él. Datos está complicado. interesantes que esperamos al alcalde. A ver, ¿qué ha dicho el subsecretario de antemano? Que quieren instalar seriamente el tema del reconocimiento biométrico en la frontera, que ya está y va a ser lanzado ya con bombo y platillos, digamos, en Arica y Parinacota, porque lo compró el gobernador Jorge Díaz, en fin, pero de manera más general en la frontera. Ahora, eso, por un lado, bueno, porque vamos a ver quién entra, pero desde la oposición me dicen, chuta, pero entonces van a entrar, po. O sea, si funciona, vamos a ver quién entra, pero estamos diciendo que les vamos a dejar a una buena parte de migrantes volver a entrar al país. Lo que pasa es que, perdón. Dale, dale. No, lo que pasa es que el problema es súper grande, porque una vez que pone un pie en territorio nacional, ¿qué haces con esa persona? El tema es lo que decía la PRI, de controlar estos medios de transporte que los llevan a distintas ciudades, que los recogen en la vía. Son verdaderas agencias. O sea, claro, hay unas ideas radicales que han asomado por ahí, no me voy a hacer cargo de la idea, pero sino que son generar estos centros de absorción en la frontera, porque Bolivia no permite la reconducción, en Perú tampoco le interesa que se queden, entonces es un problema. Una vez que pisan territorio nacional ya están acá, y eso es una realidad que tenemos que asumir. El punto es, ¿qué hacemos ahí? No, y el proceder es tomar esa persona y trasladarlo a la Policía de Investigaciones para verificar su identidad en el fondo. Entonces, de hecho, quería hacer mención que finalmente migrar no es un delito. O sea, las personas pueden migrar de su país y eso no significa que tenga que ser detenido, sino que el proceder es llevarlo a la Policía de Investigaciones y ese es el procedimiento que existe. Claro. Actualmente, la migración siempre ha estado en el norte del país. Solamente que ahora, obviamente, por esto que sucede en Venezuela, se presume que aumente esta migración. El servicio integral que se realiza en la frontera ha estado permanente. Obviamente, después de esta reunión con el subsecretario, quizás van a haber nuevas medidas, pero existe en la frontera en el norte un servicio integrado que está compuesto por Carabineros, por el Ejército de Chile, por la Policía de Investigaciones, Senda, Aduana, y eso es lo que se está realizando hoy en día y que tiene resultados. Quizás podrían ser mejores, pero están los resultados. Precisamente anoche hubieron detenidos por contrabando de cigarrillos o por otro tipo de delitos y hubieron más de 400, solo anoche, 400 controles que involucran controles de identidad y controles investigativos. Pero de esos son vehículos que pasan por aduana. Yo claro, me imagino por que contrabando aduana. pasan, no sé, con un doble fondo en un camión. Claro, porque precisamente existe este servicio integrado que está compuesto también por aduana. Entonces, este servicio está implementado y lleva un tiempo ya funcionando y tiene estos resultados que obviamente yo creo que después de la reunión con el subsecretario Monsalve, como lo mencionaba, van a haber nuevas medidas, pero este servicio está implementado. Es que las medidas, porque usted bien lo dice, hay medidas para el ingreso. Claro. Pero ¿qué hacemos para que este país, Chile, no sea el más atractivo a la región? Si finalmente eso es. Y sobre lo que tú decías, Repe, a mí al menos me han dicho que les gustaría que el subsecretario planteara que existe la opción de revisar, una vez más, yo sé que es como cuento repetido, pero tiene alguna idea interesante, un estado de excepción constitucional en la frontera, en esas zonas particulares. Porque de esa manera, tú podrías retener a la gente, por ejemplo. Eso, lo que tú decías recién, esto de generar estos centros de generar unos albergues, centros de... Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el lugar... ¿En Iquique se hizo? Claro, pero la Fuerza Armada en el lugar, con las reglas que tenemos hasta ahora, no puede retener a las personas. Eso no se puede hacer. Claro, porque se tiene que reconducir, como lo decía Rodrigo delante, lo mencionaba, los funcionarios con armamento, pero no podían detener a las personas porque, en definitiva, insisto, migrar no es un delito. No. Hay otras cosas que son delitos que tienen que ver con los migrantes, pero migrar de su país no es un delito, en definitiva. No, si la migración no es un delito, evidentemente. Pasar por pasos irregulares... Claro. Es otra cosa, digamos. Es otra cosa. Sí, ese es el tema. Si pasarán por la frontera con su carnet, qué sé yo, y uno le dijera ya, pero adelante, pase nomás, 90 días tiene usted para estar acá, después aquí adentro se regulariza de alguna manera, como se ha hecho históricamente. Pero el problema es la migración irregular, la que pasa por lugares no habilitados, la que pone en riesgo esas personas que pasan con 5 grados bajo cero por esos lugares. Rodrigo Pérez, ¿dónde estás?
Sí, a ver, mira, en este container que está ahí, nos acabamos de retirar, pero ustedes yo creo que lo alcanzaron a observar, ¿no? En ese puesto de mando está ahora, en este momento, reunido justamente el subsecretario Monsalve, junto con distintas instituciones, ¿no? Tú ves personal del Ejército, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, distintos organismos que finalmente, a propósito de esta reunión que acaba de comenzar, nos pidieron de hecho retirarnos para que comenzara, van a probablemente revelarnos algún tipo de solución más bien integral. Al menos eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros estamos en una base militar. Te la muestro brevemente para que la gente sepa y se sitúe. Ya. Es un puesto de mando, base militar, que ha sido reforzado con el tiempo. Para que tú te hagas una idea del esfuerzo al menos que ha hecho el Estado en Colchane, perdón. Lo que tú ves... Antes no tenía esta cantidad de recursos. El personal, de hecho, fue destinado a propósito de lo que nosotros comenzamos a observar hace 2 años atrás aproximadamente. Y tú ves que es un complejo que la verdad está bien dotado, que asiste a pocos metros de la frontera, que tiene personal aquí día y noche, por supuesto, y el personal militar, tú lo ves, está a un costado de la ruta, ¿no? Aquí, por aquí mismo, por este camino, a donde van a cerrar el portón, José, pasan caminantes. Así les llaman a los que cruzan la ruta con sus mochilas, con sus maletas de ruedas muchas veces, pasan por ahí. Esa es la ruta. Están a un costado. Y el Estado al menos ha puesto estos recursos acá. ¿Ah? Esto a propósito de lo que comenzamos nosotros a visibilizar hace 2 años atrás, 3 años atrás aproximadamente, José. Sí. Vemos que ha ido creciendo, digamos, el tema del control, sobre todo para albergar a la cantidad de funcionarios que están custodiando la frontera, pero el problema sigue existiendo, digamos. El problema, y yo me quedo con lo que dice Francesco, el desincentivo. ¿Cómo desincentivamos a que la gente diga, me voy para Chile? Porque al final, como también muy bien decía usted, teniente, la migración no es un delito en sí mismo, y la gente quiere arrancar de Venezuela, que ya sabemos el régimen como es. Entonces, evidentemente, el desafío es generar los desincentivos, y en el momento en que una persona igual se incentive a venir, digamos, sepamos quién es. Al menos. Ahora, Rodrigo, y la experiencia que tú tienes en eso también nos puede ayudar, ¿sí? Porque resulta que en esos desincentivos también parte de lo que estamos comentando son las facilidades que tienen aquí para trasladarse en Chile. Porque seguramente una persona que quiere emigrar y llegar a Chile, le dicen, no, mira, tú llegas a la frontera, ahí tú te autodenuncias, te van a reconducir y después tú puedes avanzar y hay algunos buses que te pueden llevar a la ciudad. Y dices, entonces no está complicado pues porque no tengo que caminar por el desierto. ¿O me equivoco? Sí, exactamente. A ver, mira, bueno, nosotros hemos ido aprendiendo como Estado de los errores. Para que tú te hagas una idea, época de pandemia, que lo estaba comentando ahí justamente alguien desde el estudio. En época de pandemia, como había COVID, ¿verdad? Y había que controlarlos también respecto a las cuarentenas, el Estado ponía buses. El Estado ponía buses donde los subían después de pasar una cuarentena acá arriba. En Colchane pasaban 2 semanas, los subían a buses y los llevaban a Iquique. Había transporte pagado por el Estado. Esa información evidentemente se las traspasaban los coyotes a esta gente, ¿no? O sea, ellos lucraban y luego a este lado el Estado les ponía los buses. Eso hoy día al menos no ocurre, ¿no? Pero sí están... a ver, mira, ¿podemos salir un segundito, no? Eso era para hacerle un test. Para yo mostrarte un... Ahora, no. Me gusta. Claro, les quiero mostrar un poco el diseño de Colchane. Yo puedo salir brevemente, ¿no? Muy breve. Muchas gracias. Gracias, capitán. Muchas gracias. Mira, Colchane es una calle prácticamente. Tú vas directo para allá y allá tú vas a ver el complejo fronterizo. A un costado del complejo fronterizo está el transporte. Estas van que le ofrecen, claro, por dinero, X cantidad. Es que ese es el tema. Y llevarlo entonces en esta dirección. Hacia allá. Si vamos a dejar que esas van o esas voces sigan funcionando de forma irregular y nadie hace nada, es indignante por Rodrigo. Porque así como dices tú, efectivamente los coyotes les deben decir a esta persona, no, y además hay una van, capaz que los dejen hasta en contacto o lo tengan pagado de antes, pero dejamos que eso funcione. Y eso, en lugar de desincentivar, motiva, porque ese ya no va a ser tan complicado caminar, porque con toda la cantidad de personas que ingresan, son mínimos los que avanzan porque seguramente no tienen plata para pagar eso, que debe ser carísimo, porque son además unos usureros y tienen obligatoriamente que caminar por el desierto.
Exactamente, y para que tú te hagas la idea además, no son escenas de hace 2 años, de hace 6 meses. Las imágenes que les compartimos son de esta mañana, sí, donde vimos personas, de hecho vimos una mujer con una guagua que había pasado la noche probablemente con estos menos 5 grados que hubo anoche, caminando por el desierto. Caminando en medio del desierto, la observamos, una mujer y un niño pequeño, una guagua. Terrible. Menos 5 grados. Sí, es terrible. Ahora, Rodrigo, cuando nosotros aquí nos plantea Francesco que existe la posibilidad, o uno presume, que podríamos tener estas cámaras de reconocimiento biométrico ahí en la zona, mira, y uno dice, ya, es algo, al menos vamos a saber que quien ingresa no es otro Larry Changa. Porque resulta que hasta Larry Changa ingresó. Hasta por ahí nomás, porque lo que realmente vamos a saber es ponerle nosotros un nombre. Claro. Y que quede registrado, porque papeles de Venezuela no vamos a conseguir. Claro. Nos falta esa información. Lo que se hace hasta ahora es que, por ejemplo, un grupo es detectado. Yo estoy por el costado de la base militar, para que se hagan la idea. ¿Ah? Un grupo es detectado en la noche, allá, un grupo de 100 personas. Llega, la policía lo encuentra. Lo que se hace es sacarle las huellas digitales y se envía esto a Interpol para ver entonces, hacer el match con la identidad que ellos puedan tener. Si es que no están en la base de Interpol, no van a arrojar ninguna identidad. Y ahí entonces, de alguna manera, se registran en Chile con sus voces, con las huellas digitales, pero no tenemos idea de su pasado. Claro. Mira la inmensidad, yo por eso me quería venir. Imagínate cómo es eso de noche. Que aquí prácticamente es exacto, eso es lo que te quería mostrar. De noche no se alcanza a observar ni siquiera un vehículo. No, es impresionante. Es que, mira, y por eso también se nos va de las manos, porque la topografía, todo eso es muy adverso. Ahora sí estamos nuevamente en contacto con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Alcalde, sabemos que iba en movimiento y ahí se nos cortó el llamado, pero yo le estaba planteando parte de la forma de cómo llegan los migrantes irregulares a su ciudad. Porque resulta que también, mira, hemos hecho vista gorda, lo decíamos recién, con estos medios de transporte truchos, con estos buses piratas que también trasladan a los migrantes. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Usted lo ha manifestado? Porque no todos llegan caminando. Sí, mira, le da a Priscila en el punto, en el clavo, una de las luchas que he insistido hasta el cansancio, que tiene que ver con cambiar la legislación y la normativa frente a este transporte. Todos esos autos que están en Colchane, en Arica, sí, pasa lo mismo. Llegan vehículos a la frontera y trasladan. ¿Pero por qué no se hace nada? Porque mira, ahí te explico. ¿Qué es lo que hay? Yo lo planteo a Carabineros. ¿Sabes lo que me dicen? En rigor, lo único que se incumple es como una infracción de transporte irregular, es como un Uber. Es una multa como un Uber. Entonces, ahí hay un vacío legal. El llamado del Parlamento. Ya, ahí vamos por parte. Es que si hay un vacío legal, legislemos para que eso sea un delito. Porque Carabineros también quiere hacer cumplir. Mire, y además hace la pega, lo fiscaliza. Pero la norma dice, o la pena, no sé, nada, es tan bajo que le da lo mismo, le van a acusar una multa. Entonces, ahí hay un punto importante. ¿Qué más podemos hacer? Desde el Poder Legislativo, avanzar en una norma que termine siendo delito transportar migrantes ilegales. ¿Qué más? Eso es lo primero. O sea, lo más urgente es que sea un delito. Cualquier tipo de transporte desde las fronteras hasta las ciudades tiene que ser un delito. Tiene que ser un delito por donde tú lo mires, porque se entiende que eso es parte de una cadena, de una red de traficantes de personas. Claro. Que no es solamente el emprendedor que quiso levantarse un par de lucas, sino que están conectados con el que deja en la frontera peruana o en la frontera boliviana, se contactan, los traen para acá. Miren en las redes sociales las agencias de buses. Agencias de buses que promocionan traer gente desde Venezuela hasta Chile. Incluso le dicen, acá se hace, este es el modo que hay que hacer la autodenuncia para que ustedes pasen. Entonces, son agencias de migrantes, acá, así como hablamos de las agencias de turismo, son agencias de migrantes irregulares. Y eso sí es un delito. Eso sí es un delito, porque eso se llama tráfico de personas. Y ese tráfico de personas es el que hay que perseguir. Por eso es que podemos buscar hartos mecanismos, pero vamos buscando algunas... Pero mire, pero qué interesante es lo que plantea usted, alcalde, porque ahí sí estamos hablando de un delito, y si se sorprende a un bus cuyo conductor está transportando personas ilegales, ¿es tráfico de personas entonces? ¿Podríamos apelar quizás a esa ley? También debería ser parte del sistema. Porque a lo mejor no estamos aplicando bien las leyes. La investigación sobre tráfico de personas. ¿Perdón?
porque a lo mejor no estamos aplicando bien las leyes que ya tenemos. Totalmente, mira, si que hay alguien, el tráfico de personas es un delito. Las personas que están dentro de ese vehículo se pueden entender como víctimas que fueron engañadas, traídas a un país, lo que sea, pero por lo menos sabemos que hay un responsable, que es el chofer, que es el que está ayudando al chofer, y que ese chofer lo más seguro es que no está solo, sino que pertenece a una red mucho más amplia, a una empresa o a quien sea que está traficando hay alguien personas detrás con los fines que corresponden. Pero si son los mismos criminales que entraron, pues si sabemos que tienen negocio inmobiliario, sabemos el negocio del secuestro, de la extorsión, y tienen también estas agencias de traslado de inmigrantes, son los mismos. Y al final cuando hablamos de estas bandas criminales, el mismo Tren de Aragua debe tener también ahí una... Lo que pasa es que lo que tiene que entender una persona que está en la frontera esperando recoger migrantes irregulares, tiene que entender que también es parte, si es que no está realmente conectado con lo que pasa al otro lado de la frontera, al menos que sepa que en Chile se le va a considerar parte de la red. Claro. Porque, si no, la asociación ilícita. Es que hasta ahora falta. Porque resulta que cuando te subes al bus, tienes que mostrar a lo menos que entraste regular, el timbre, ¿no es cierto?, de Policía Internacional, a lo menos tu identificación. Sí. Y, bueno, muy bien, señora, adelante, pero si tú subís, cobráis, o sea, o eres parte de lo que pasa al otro lado con la red completa, o te estás haciendo el gil y además eres parte de la cadena. Todo el rato. Porque cuando llegan a Santiago los buses, nosotros lo hemos visto en vivo. Sí. Llegan llenos de migrantes sin papeles, se llevan el bus a corral y después esa empresa recuperará el bus. No es que lo pierdan. No, claro. Hay una empresa ahí. Sí, claro. Alguien está funcionando ahí. Y a mí me explican que si, por ejemplo, el Ministerio de Transporte estuviera en el lugar, al igual que las fiscalizaciones que llegan a Santiago todos los días, ¿cuáles son los papeles del vehículo? Imaginemos que existen. Pero ¿y usted tiene permiso del Seremi de Transporte para transportar personas? Olvidemos de la trata, simplemente transporte personas, porque tú tienes que tener origen y destino. Si eso no está, tú puedes requisar el vehículo. Eso no lo estamos haciendo. Sí, mira, Rodrigo, nos vamos a mantener en contacto para que nos comentes en qué avanza esta reunión. Las conclusiones son muy relevantes. Claro, con el panorama que tenemos en Venezuela. Y alcalde, nosotros también le queremos dar las gracias por el contacto, porque la verdad es que así estamos preocupados todos los chilenos con lo que va a pasar con el éxodo masivo de venezolanos después de lo que están viviendo. Y por supuesto su ciudad, que ya está saturada y sobreexigida, me imagino que está... A todos en el estudio. Chao, chao. Tenemos a José Arnaldo Mujica, está en Caracas, lo tenemos al teléfono. José Arnaldo, primero preguntarte cómo estás tú y qué es lo que se vive hoy día en esa ciudad. Hola Priscila y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por este contacto informativo. Bueno, hoy un día diferente, hay mucho más movimiento en la calle, pero sigue existiendo mucha expectativa con lo que pueda ocurrir. He enviado con anterioridad, y cuando el internet no nos permitió, algunas imágenes de un recorrido rápido que hice por las calles del centro de Caracas, donde los comerciantes se preguntan o tienen la disyuntiva si abrir o no el día de hoy. Algunos ya lo han hecho, otros están a la espera de que lleguen su personal, y más o menos eso es lo que analizan las personas el día de hoy. Y quiero también comentarles que la intención era salir por una de nuestras plataformas para que pudieran observar también en vivo, pero la verdad es que ha habido como una especie de cambio en cuanto a la distribución del internet, por lo menos en el centro de Caracas. Ya, algo que presumíamos ayer, José Arnaldo, por eso es importante lo que tú nos vas informando. Ha sido muy difícil contactarte, ha sido muy difícil ponernos en contacto contigo. Hay familias de venezolanos que están en Chile que dicen que también cada cierto rato pierden la comunicación. Por eso, ¿las comunicaciones han estado especialmente complejas? Sí, de hecho no habíamos tenido mayores inconvenientes con el internet que traemos, que no es directamente de aquí, pero hoy realmente la situación estaba un poco más difícil para transferir los archivos, para salir en vivo, de hecho tampoco para poder llamar. Y yo no soy un experto en el área, pero sí debo decir que estuvimos un rato marcando 4G, que es lo que podemos llegar aquí, y aún así las redes y todas las plataformas que tengo en teléfono de comunicación estaban como sin recibir internet. Eso duró, yo creo que como media hora, luego se superó, y yo creo que eso lo podemos sumar como el hecho de que es intermitente el fluido de internet en Venezuela. De hecho, hay algunas informaciones respecto a ese tema y algunos medios independientes que han publicado esta misma situación, que no solamente se está presentando en Caracas, sino también en ciudades del interior del país.
Eso es importante destacarlo a esta hora. El centro, no sé si estamos observando... Estamos viendo las imágenes que tú grabaste esta mañana. Perfecto, perfecto. Se ve un poco más tranquilo, en calma. De hecho, tuve la posibilidad de visitar las puertas de algunos de los museos de acá, la Casa Natal del Libertador, el Museo Bolivariano, y todos, aunque abren a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, estaban todavía como en la expectativa de saber si abrían o no. La catedral, igual que tradicionalmente tengo entendido que permanece abierta, está cerrada, pero las personas han decidido acudir a su trabajo y analizar cómo se va desarrollando la jornada. Importante también destacar que hoy ya está funcionando el transporte público. Eso lo pudimos observar hasta este punto donde nos trasladamos, y hay un número considerable de personas acudiendo a sus trabajos. Quiero también compartir con ustedes una cifra que publicaba Alberto News, y junto a un observatorio también del tema de las situaciones que se han venido presentando, y ojalá podamos también tener esto es Encuesta Nacional de Hospitales, que ha actualizado la cifra. Asegura que hasta la fecha del 31/7 del 2024 hay un total de 93 personas heridas y 13 fallecidos. Entre estas personas que están heridas se encuentran 4 menores de edad. Lo hace réplica también Alberto News y otra de las informaciones. Dentro de las noticias que nos han llegado, porque sí debo reconocer que desde el martes las convocatorias de prensa han cambiado muchísimo, sobre todo para los medios internacionales. El grupo de prensa que envía información a los que nos encontramos aquí somos de otros canales que no internacionales. Nos han informado también los avances que han habido respecto al tema diplomático entre Venezuela, Argentina y Brasil. Eso también es una noticia que ya lo podemos como compartir, o ya lo están compartiendo en Venezuela. Ha avisado la bandera de Brasil en el consulado de Argentina. Ya los funcionarios se fueron. El gobierno de Argentina agradeció la posibilidad de que ahora Brasil sea quien salvaguarde y custodie no solamente sus sedes diplomáticas, sino también sus archivos, y hace especial referencia a los 6 miembros de la plataforma unitaria, equipo de María Corina Machado, que se encuentra en este José lugar. Arnaldo. Entonces, sí, te escucho. ¿Cómo se ha recibido? Mira, ayer pasaron muchas cosas. Vimos a Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo, vimos también una locución después donde incluso decía que acá había centros de entrenamiento, que son los que están operando, de ¿cómo se llama?, de grupos violentos para poder generar lo que está pasando en Venezuela. O sea, en el fondo dice que en Chile y en Perú se preparó esta gente. Claro. Insólito, pero bueno. Eso dijo Nicolás Maduro. Ayer entiendo que salió a la calle, pero también se tiene que haber recibido ya la noticia sobre el fracaso de este acuerdo de resolución de la OEA. Y precisamente con abstenciones importantes, digamos. Brasil, y una de las... México, Colombia. ¿Cómo reaccionó el gobierno ante eso? O la gente. Oye, mira, las personas en Venezuela, por la exigente dinámica social que existe, se enfoca en un día a la vez, lo voy a denominar de esta forma, debido a todos los cambios y tan rápidos que se generan en el país. Sí se conoció esta noticia, pero no se generaron ni manifestaciones, ni focos de violencia, ni rechazo en contra de esto. Estoy seguro que si uno encuesta a las personas que están en la calle y les pregunta respecto a ese tema, seguramente lo saben, pero no hay voluntad o no hay una organización para convocarlo, y es para convocar alguna manifestación pública respecto a ese tema. De hecho, ayer estuvo muy tranquila la ciudad. Lo único que se convocó fue un cacerolazo a las 9 de la noche, y eso lo cumplieron puntualmente. Pero de ahí a otra movilización u otra actividad, no. La gente lo conoce a través de las redes sociales y de los canales extranjeros lo que ocurre con relación al país, pero más allá de una organización o de manifestarse públicamente, no lo ha habido. Yo creo que la respuesta a esto puede ser también que ningún dirigente político se puede o puede asumir la responsabilidad de una convocatoria, tomando en cuenta la situación tan tensa que vive el país, porque ciertamente la vive, una situación de expectativa también se podría definir. Entonces, más allá de eso, no. Yo creo que en el caso de Caracas, los habitantes de esta ciudad han decidido enfrentar esta nueva temporada de hechos políticos noticiosos importantes, viendo cómo amanece la ciudad. Si ven que hay transporte público, se dirigen a sus trabajos. Claro. Si no lo hay, pues se quedan en casa. O sea, a la expectativa, pero no hay... Sí, te escucho. No sé si me escuchas.
Mira, José, que estamos viendo una imagen donde Nicolás Maduro sale a la calle anoche y está conversando con gente de la Guardia Nacional Bolivariana, digamos. ¿Se supo eso? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Qué información hay? Sí, esto fue un video que él mismo publicó en sus redes sociales. Las personas lo comentaron, lo hablaron, porque además en la guía parece que había una persona que aparentemente estaba armada y que le habían dado dinero para que cometiera hechos desestabilizadores. Sin embargo, esto no pasó a mayores. Esto es un piquete de seguridad que, por cierto, vi poco, pero sí hay algunos alrededor de los edificios gubernamentales. Ya. Pero hasta ahora las personas, como les digo, ocupadas en sus obligaciones del día, en las exigencias, seguramente muchos pendientes del tema del Internet, otros tratando de entender si van o no al trabajo, si tienen o no transporte público. Entonces, lamentablemente, y debido a la forma en que se comunica dentro del país, este tipo de informaciones no llega a la mayor cantidad de personas, a mi modo de ver. Sí, y si llega, pues evidentemente hay una especie de rechazo, pero no se hace público en concentraciones y manifestaciones de este tipo. José, ¿tú estás bien? Sí, me encuentro bien, estoy en el centro de gracias por preguntar, en el centro de la ciudad. Sí, debo de decirte que lo que nos han recomendado es trabajar en grupo y hasta ahora los periodistas nos mantenemos a la expectativa de lo que hay. Ya. Yo quise salir al centro para ver, pero si bien es cierto, estoy aquí, pues trato de como resguardarme lo más que pueda. Sí, no siento que corra peligro en este momento, Como decimos pero en Chile, tomando en cuenta que hay edificios. Tenés que hacer la piola, como decimos en Chile. Sí. Anita María, buenos días. Buenos días. Oye, ha pasado de todo también. Yo recorrí también todo Twitter y todas las calles de Caracas con Maduro porque ese video, por supuesto, que se hizo viral. La gente le decía, recorre las calles mientras puedas porque pronto no lo vas a poder hacer porque te van a meter preso, le decían las personas en redes sociales, en X, digamos. Y allí él se encuentra con la Guardia Nacional, dice él. Me encontré con nuestra digna, O sea, más gloriosa. protección imposible. Claro, para dar una señal de que ellos están conmigo también. Sí, por eso publica ese video al lado de los uniformados, justamente cuando ha amenazado, pero muchísimo, con meter preso a los líderes de opositores y todo. Escuchemos el video. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Un poquito... O sea, si ya la cosa estaba poquito tensa delirante, o mala ¿no? con Es la delirante. salida del personal diplomático, ahora se puso peor porque directamente le echa la culpa a Chile. Unas declaraciones que, pero quedamos todos con la boca abierta porque decía que acá mismo en Chile habían centros en donde estas personas se preparaban, se entrenaban para ir a protestar en Venezuela. Y que hace 15 días, ¿no? Y ellos en una investigación en tiempo récord determinan todo esto, porque es impresionante. Es que él es el juez, él es como el juez, el fiscal, el presidente, el diputado. Él allí se ve, y si a alguien le queda duda, allí se ve que él actúa, todo lo dice él, todo lo manda él. Y ya él condenó, culpó, encontró los culpables, los va a meter presos, todo. Decían incluso que les pagaban como $150 para ir a alborotar la ciudad, digamos. José Arnaldo, uno se pregunta, ¿y de dónde saca tanta imaginación Nicolás Maduro? ¿Ustedes se sorprendieron con esa declaración, me imagino? Sí, por supuesto, eso fue general. O sea, sin duda alguna las personas se sorprendieron con esta increíble declaración y además también llamó mucho la reflexión en la posición que juegan acá los ciudadanos de estas naciones y en qué forma se pueden ver involucrados en este tema. Eso también se conversó en las redes sociales, lo dijo ayer, y eso fue justo después de salir del Tribunal Supremo de Justicia, que como bien lo dice Ana, pues tiene, digamos, varias participaciones dentro de las organizaciones políticas y gubernamentales del país. Estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia, habló con la gente de la sala electoral y luego se dirige también a la nación para asegurar esto. O sea, ayer vimos muchas formas de cómo se puede expresar el presidente actual de Venezuela y además cómo puede entregar responsabilidades a los países de la región. A ver, mira, justamente también José Arnaldo, mira, solamente recordar cuando el día domingo él
además le atribuye la responsabilidad de un supuesto ataque informático a la oposición. Particularmente estaba ahí involucrado Leopoldo López, también María Corina Machado. Y dice que ese ataque informático provenía de Macedonia del Norte. O sea, estamos hablando de Serbia. Porque es tan burdo que haber pensado que se van a enterar aquí. ¿Dónde lo habrán preparado? Ah, Macedonia del Norte, allá en Serbia. Cerca de Serbia. Y resulta que eso no fue inocuo, porque hubo una carta por parte, un comunicado por parte del gobierno de Macedonia del Norte, diciendo que ellos no estaban involucrados en ningún ataque informático, porque al final aquí es como que lanza como si fuera todo, está lo mismo. No, claro, pues. Y después cambió, pues. Ahora la culpa es de Elon Musk. ¿Cómo es que le dicen? Elon Musk. Oye, pero hasta combo se ofrecieron. Elon Musk. Y le ofreció combo a Elon Musk. Sí, y Elon Musk le dijo, ya, pues, pero si te gano salís del poder. Una cosa así, ¿o no? Es que es ridículo. Es delirante. Mira, que los venezolanos yo creo que le están prendiendo una velita a Elon Musk, porque si se corta el internet, como dice José Arnaldo, que hay intermitencia, él les puede poner internet así como lo hizo con Ucrania. Starlink. Para que no se queden incomunicados, gracias a Starlink, claro. Sí. Oye, eso, Francesco, que igual llama la atención. Dame un segundo, José Arnaldo, porque aquí es como que llegar y despotricar pues, contra cualquiera. Creando realidades en base a nada, porque todos nos preguntamos dónde está ese famoso centro de entrenamiento en el territorio nacional de venezolanos que van después a protestar. Y la Cancillería respondió sin responder, muy elegantemente, ¿no? La nuestra, digo. Esto de no vamos a responder cosas tan ridículas. Y que me pareció perfecto. Perfecto. Sí. No estamos para ese juego. Sí. Porque muy diplomáticamente, pero también diciendo que es una completa estupidez. Ahora, es como decía Lana recién, Maduro acostumbra a hacer esto. Por lo mismo la pelea con... Algunos están criticando a Elon Musk en todo caso, ¿ah? Porque le está dando más tribuna y más espacio a Maduro para que alegue, para que diga lo que quiera. Y el tipo hasta le ofreció ir a Marte si es que gana el gallito Maduro. Claro, él le dijo, si peleamos los combos y yo gano, tú sales como el dictador que eres. Y si tú ganas, yo te llevo a Marte. Bueno, Elon Musk se lo toma con humor desde su lugar cómodo donde está. Claro. Pero evidentemente para los venezolanos no es ningún chiste. Pero más allá de eso, la respuesta a ¿cómo se llama? A que Chile tenía un centro de entrenamiento para ir a protestar para enviar gente a protestar a Venezuela, fue respondida así por la Cancillería. O sea, es como, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir Nicolás Maduro? Entonces fue como... Claro, él sabía que Chile iba a votar a favor en esta reunión de la OEA. Él sabía que Chile, a diferencia de Brasil y Colombia, sí se iba a fijar una postura. Entonces también por eso le arremete contra el gobierno de Gabriel Boric. Claro, y en todos lados, fíjate que me llamó mucho la atención que se destacó especialmente que la postura del presidente Gabriel Boric frente a Venezuela, como liderando esta cosa, a ver, yo no apoyo nada que no sea comprobable. O sea, fue como, ¿cómo se llama? ¿Se cortó? Sí, José Arnaldo, perdimos la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con él. Es bien importante porque además él dice que las comunicaciones están muy debilitadas. Por eso me llamó la atención, porque además era telefónico, o sea, no era... Tampoco era con imagen, que eso puede ser un poco más complicado. Bueno, como decía, ha asumido como cierto liderazgo en pedir transparencia. Y eso se ha reconocido a nivel regional. Es bueno el punto. Reconozcamos algo al presidente. Se ha peleado incluso con Lula por el tema de Venezuela en ocasiones anteriores. Exactamente. Y Lula ya hace rato que tenía que tomar este liderazgo, siendo el presidente de Brasil, un país gigante, poderoso. Se la ha jugado casi por completo por Maduro. Entonces ahí Boric... Bien. Pero lo que pasó en la OEA de verdad es vergonzoso. Yo casi que me creo el cuento de Colombia y de Brasil. Al final se abstuvieron y en el fondo abstenerse es estar en contra de verificar las actas. Y no es más que eso, no es si apoyas o no a Maduro. Abstenerse es decir, no importa si nos muestran las actas o no. Entonces ese era lo importante de ayer. Ya, pero ahora hay otra patita que tiene que ver con la OEA, porque se podría solicitar, y probablemente esto ya ocurra dentro de los próximos días, hoy día mismo, no sé cómo será ese trámite, a la Corte Internacional de Justicia, ahí está el titular, una orden de detención contra Maduro. Ahora, si es que lo dice el secretario general de la OEA, ¿también tendrá que pedir los votos de los miembros para poder hacer esta solicitud? Mira,
Yo por lo que entiendo, cualquier Estado que sea parte de la Corte Internacional podría solicitar un juicio, un caso. No necesariamente tiene que ser la OEA, puede ser cualquiera de los Estados miembros, o integrantes, o cualquier Estado que sea parte del sistema de justicia internacional. Pero el hecho es que la OEA aquí tiene igual poco margen, porque Venezuela no está. Entonces, porque estando, si fuera parte, tú podrías generar presión, generar caso de expulsión del organismo internacional, pero en este caso a Maduro le da un poco lo mismo lo que diga o no diga la OEA. La OEA es un poquito un gato sin uña, digámoslo. En este caso sí. Digámoslo así, pueden hacer declaraciones grandilocuentes, pero obvio que nada vinculante por la soberanía de los países. O sea, uno cede soberanía hasta cierto punto, o sea... Y ya se demostró que no actúan, o sea, que no están alineados con la postura con Venezuela. Hubo 11 abstenciones, eso es muchísimo. En el fondo lo que pasó ayer, o lo que nos dice esto, es que los venezolanos tienen que arreglar el problema adentro y que no los está ayudando la comunidad internacional. Es un problema doméstico prácticamente lo que tienen allá. Sí, a ver si ahora retomamos el contacto con José Arnaldo Mujica desde Caracas. Estábamos preocupados por que se nos cortó la comunicación, José Arnaldo, qué bueno tenerte de vuelta. Y aprovecho de preguntarte rápidamente, antes de que se corte nuevamente, ¿cómo está la situación, la sensación de los venezolanos hoy día? Donde las imágenes que revisábamos, que tú nos enviaste previamente, veíamos un comercio que está funcionando a media máquina. Pero hay personas que a lo mejor se han preocupado de abastecerse, han salido a comprar, más preocupados o con la incertidumbre de saber qué puede pasar más adelante. Sí, este es un tema bien interesante de conversar también, porque estuvimos hablando con algunas personas que estaban comprando alimentos, y como este es un país que sabe lo que significa estar en escasez, de una u otra forma dicen que están haciendo compras responsables, pero que sí no están acaparando, pues tratando. Sí, por lo que ya se ha vivido. Entonces, ellos dicen, bueno, salimos a comprar lo que necesitamos, y además hay que tomar en cuenta que en este momento se consiguen los productos, pero en muchos lugares son sumamente costosos. Entonces, la gente compra lo que evidentemente necesita para la semana. Ese testimonio, o esos testimonios que recaudamos de las personas como compradores me llamó mucho la atención, pero más aún de la persona que administraba este comercio que visitamos, porque me decía, este era un comercio de verduras y hortalizas, y ella me decía, oye, nosotros habíamos hecho un pedido y lo recibimos para atender hasta el día martes, esto es un caso puntual, pero no nos han llevado nuevamente la reposición de cada uno de los productos. Entonces no es que haya una escasez, sino que ya se comienza a ver ausencia de algunos productos debido a porque la gente sí ha comprado más. Me decía que había comprado muchísimo más. Pero mira, o sea, que había más movimiento. José Arnaldo, eso, mira, y probablemente estaba esperando el pedido, ya estamos a jueves, tenía esa mercadería para venderla hasta el martes. ¿Y será porque también están complicadas las carreteras? Nosotros no hemos centrado más bien en las ciudades más pobladas, pero ¿qué pasa en los distintos caminos de Venezuela? Ella lo que me decía es que en este momento los productores y comerciantes del campo tienen temor a que si llegan a la ciudad pueda haber una manifestación y, por supuesto, se puedan ver afectados por la distribución de los productos. Exacto, esa palabra que en Venezuela prácticamente está bloqueada para los medios de comunicación. Gracias por decirlo. Mira. Entonces, tomando en cuenta ese escenario, pues de una u otra forma las personas que producen tienen los rubros que se necesitan, pero no los han traído hasta la ciudad. Yo no tengo conocimiento hasta ahora y no me voy a atrever a decir que no hay, pero por lo que yo he podido ver desde el desarrollo de la campaña, el tema de cerrar vías no es posible en este momento porque ya se han preparado justamente para que eso no ocurra. Entonces, yo no creo que sea que hayan cierres de vías, sino que se están tomando las previsiones los productores para evitar cualquier enfrentamiento o cualquier situación irregular entrando a las ciudades. Ya. José Arnaldo, sí. No, es que quería preguntarte si tienen la información, si María Corina Machado sigue en Venezuela. No tenemos esa información confirmada, pero lo podemos, imaginar debido a la respuesta contundente que le dio recientemente al gobierno de Costa Rica, que le ofreció asilo político y también refugio, y ella dijo que en ningún momento lo podía tomar, lo agradecía, pero no lo iba a tomar debido a que su responsabilidad era en Venezuela y con los venezolanos. Entonces, yo creería que en este momento se encuentra en territorio venezolano. No tenemos información muy clara dónde, pero estaremos atentos. De hecho, cambió mucho y es posible que ella esté también resguardándose, porque si está en la sede del partido permanentemente o está en su casa permanentemente, evidentemente corre el riesgo de que en cualquier minuto también sea
arrestada, digámoslo. Claro. Entonces, probablemente se esté moviendo, probablemente no esté en un lugar fijo todos los días y ni todo el día. Por seguridad. Me debería decir. Ahora, respecto... Yo había escuchado que, de hecho, incluso el gobierno había restringido, lo leí más bien, no lo escuché, que el gobierno había restringido la entrada de buses a Caracas, me imagino yo, buscando evitar que más gente de otras zonas llegue a la ciudad a hacer reclamo. Pero respecto de ¿cómo se llama?, de la sensación, del ánimo de los venezolanos, porque entendemos que los colectivos chavistas están saliendo, están enfrentándose a aquellos que hacen una barricada o que empiezan a protestar, los están reprimiendo fuertemente. Lo de anoche, ¿fue una noche tranquila? ¿Hay alguna medida especial de toque de queda desde el gobierno, por ejemplo? No, desde el gobierno no, pero sí en algunas comunidades las personas que tienen control en estos lugares, como los miembros de la organización del Tren del Llano, las personas que tienen responsabilidades en las comunidades, sí han anunciado que se debe estar resguardados a partir de las 6 de la tarde. Ayer lo que se oyó, y realmente, y por cierto fue convocado a través de las redes oficiales de distintos políticos y de distintas organizaciones, que ahora llama mucho la atención porque las convocatorias no van a nombre de nadie, sino que las lanzan y simplemente la gente las acata o no. Y esto me imagino por respecto al tema de seguridad. Y en el caso de ayer lo que se convocó fue este cacerolazo puntualmente a las 9 de la noche. Yo me encontraba muy cerca, por cierto, de los próceres. Ana María seguramente lo recuerda. Este es uno de los paseos más emblemáticos de Caracas, donde se acostumbra a hacer los desfiles militares y donde está la escuela militar. Y ahí en esa zona, que está muy cerca, donde yo me encontraba, escucharon los cacerolazos desde las 9 en punto y se extendieron como media hora, podría yo decirlo. Mira. Esto fue una convocatoria que se hizo, se cumplió y se acató. Pero Mira. sí es importante, yo quisiera como describirles lo que yo vivo y lo que estoy viendo en este momento. Sí. Estoy paseando justamente por los alrededores de la Plaza Bolívar. ¿Ya? Y noto un ambiente de normalidad, de tranquilidad en las personas, ¿ok? Pero en los comercios están con Santa María a medias, pendientes de lo que puede ocurrir. Pareciera que fuera un día normal. O un día feriado. Lo ves, pero cuando analizas en lo minúsculo, te das cuenta que realmente están a la expectativa de que algo ocurra. Claro, porque las personas tienen más de 20 años en procesos de este tipo, en revueltas, en concentraciones. Entonces, Claro. ya están como entrenados, por decirlo de alguna forma, de decir, bueno, si pasa algo cerramos y nos vamos, porque luego tienen los problemas con el tema del transporte, con la inseguridad que, si bien es cierto, se ha disminuido considerablemente según los propios caraqueños, pero también puede ser una realidad cuando la anarquía eventualmente puede reinar. Entonces, el centro de la ciudad yo se los describo con gente que camina, con gente que aparentemente va a hacer sus responsabilidades, pero los comercios, algunos cerrados, otros con Santa María a medias y todos muy pendientes de lo que puede ocurrir. Eso lo puedo percibir, hasta yo. Sí. De hecho, yo me encontraba en la Plaza Bolívar y como un ciudadano más dije, bueno, ¿qué es lo más apropiado? Intentar caminar, intentar salir en vivo. Bueno, el internet al final Claro. no nos lo permitió, pero estamos expectantes de lo que puede ocurrir. Y la pregunta, ¿sí estamos bien? Sí, seguramente en este momento, en este punto estamos bien, pero esta es una ciudad que tiene esferas y tiene realidades diferentes totalmente a lo que ocurre. Ayer nos podíamos estar conversando en la Plaza Altamira como lo hicimos, y aunque hubo una situación irregular días antes, pues había periodistas grabando, haciendo sus actividades. El centro es totalmente diferente. Entonces, eso es bien importante dejarlo claro, sobre todo para que las personas imaginen lo que ocurre. Y cuando les digo Mira. es muy complicado comunicarse con sus familiares, es cierto. Mira, y José Hernando, es muy probable que muchos periodistas estén despachando precisamente como lo estás haciendo tú, que te has tenido que estar moviendo, que a través del teléfono, sin mostrar que estás con una cámara de televisión o que estás transmitiendo en vivo a través de tu celular, tomando ese resguardo. Ana María quería hacerte una acotación. No, eso te quería preguntar, José, también era cómo estaba el ánimo hoy día, porque obviamente los venezolanos ya llevan años viviendo como un carrusel de emociones a diarios. Llega la luz, estás contento, se va la luz, estás enojado, no hay gasolina, estás triste, tienes años viviendo con estas emociones que van cambiando, pero estos 3 días ya, estos más de 4 días ya, ¿cómo han estado? Porque finalmente tú dices, están con las cortinas metálicas de los negocios a la mitad, pero están preocupados es por desabastecimiento, luz, o simplemente porque ayer creíamos que íbamos a salir de esto, hoy estamos más desanimados. O todas las anteriores. O todas las anteriores, claro. Oye,
Todas las anteriores. Esto se podría resumir con un dicho popular venezolano que se dice: al son que me toque el bailo. Y más o menos así son los venezolanos, así somos. Para enfrentar tantas exigencias, tantos retos. Es que la prueba la tenemos. Cuando yo llegué a Venezuela, veía colas de gasolina como no se veían desde hace algún tiempo en las ciudades del interior. Ya eso no existe. Ya esas colas de gasolina no están. Hay abastecimiento de gasolina. Pero previo a las elecciones había. Cuando llegué no teníamos el tema del agua. Quiero decirles que en las ciudades del interior el agua se puede ir hasta 6 meses. Y las personas tienen que comprar tanques. ¡Qué horror! Entonces, cisterna. Entonces, ¿cómo tú le pides a una persona que tiene 25 años en un proceso complicado, social, salir a responder todo lo que ocurre afuera? Por eso es tan importante el planteamiento de la comunidad internacional. Por eso es tan vergonzoso los países que se abstuvieron de no hacer una investigación con respecto a las actas. Vergonzoso, tal como lo dijiste. Son muchas cosas que hay dentro de eso para que el venezolano esté pendiente de lo que ocurre. Yo acabo de pedir, por ejemplo, un café. No había internet para parar. No se pudo tomar café. Entonces la chica me dice: oye, sí, yo te puedo ayudar, da una vuelta, ven y carga. Porque es que son muchos retos los que se tienen que enfrentar. En el día a día, impresionante. En algo tan básico como eso, José Arnaldo, es que tienes toda la razón. Yo me imagino que el hastío del venezolano no es solamente con su gobierno, también con la fuerza con la que no ha podido actuar o porque no han estado a la altura de la situación la comunidad internacional. Si lo que pasó ayer fue vergonzoso. No les estaban preguntando si reconocían o no el gobierno de Maduro. Le estaban diciendo si estaban de acuerdo con mostrar las actas. Y con eso se abstuvieron. Faltó un voto, entiendo. Un solo voto y lamentablemente hay cosas que uno no entiende. Mira, José Arnaldo, para que tú sigas recorriendo, vamos a seguir conversando contigo de manera muy normal, como un ciudadano cualquiera, no como periodista. Como si estuvieras llamando a tu mamá. Claro. Ahí recorriendo las calles de Caracas por tu seguridad. Así es que vamos a seguir en contacto, pero vamos a tomar contacto ahora con Gabriela.